El proceso de apropiación de América en el mapa cultural puede ser entendido a partir de la división de periodos temporales, entre los cuales destacan el periodo de descubrimiento, el periodo de conquista, el periodo de colonización y el periodo conocido como la República. Para los fines de esta exposición nos enfocaremos en el periodo de la conquista y el periodo de la colonia, enfocándonos en la forma mediante la cual se suprimió sistemáticamente la cultura nativa de América con una intención de generar una hegemonía. Si bien no existía una división fija entre los periodos históricos, podemos plantear que el periodo de la conquista abarca desde 1492, iniciando con el descubrimiento, hasta aproximadamente 1550, y el periodo de la colonia aproximadamente desde 1651 hasta 1810. Con el propósito de poder entender este fenómeno de aculturación que se dio durante estos periodos, es importante mostrar un contexto preliminar, es decir, qué era con la que la población indígena contaba inicialmente, ese desarrollo cultural que existía desde mucho antes del descubrimiento. La evidencia documentada sugiere que antes de la conquista los pueblos nativos tenían expresiones culturales asociadas a la música. En las investigaciones arqueológicas llevadas a cabo sobre todo el territorio, como la comisión coreográfica, se encontraron restos de piezas cerámicas que eran utilizados a tipo de instrumentos musicales rústicos. Y gracias a las investigaciones antropológicas que se realizaron con las comunidades indígenas se halló que, a través de las pocas tradiciones que pudieron sobrevivir gracias a la transmisión oral, existían bailes y rituales asociados a diferentes actividades cotidianas en dichas comunidades indígenas. Dichos bailes podían tener dos estructuras características, los que generalmente eran efectuados cantados y el tipo responsorial formados en círculos, y se llevaban a cabo en prácticas como los ritos de preparación bélica, los festejos, los procesos de siembra y cosecha o fechas importantes en el calendario. Y por otro lado, los que se hacían en ceremonias de curación y se recitaban mitos y cantos especializados, tales que algunos cronistas observaban una similitud entre dichos cantos con la forma musical de los villancicos. Durante los primeros años del descubrimiento, y luego de observar cómo se componía la estructura cultural de los indígenas, particularmente en el aspecto musical, los conquistadores y cronistas en sus escritos manifestaron su desconcierto, respeto y hasta temor por el mundo sonoro de los nativos. El vínculo entre las prácticas musicales y rituales llevaban a pensar que la música era profana, diabólica, y que por lo tanto debía ser perseguida y destruida sistemáticamente como manifestación de idolatría. Esto desencadena en el inicio de una carrera por la conquista y la dominación del territorio. Uno de los aspectos importantes que ayudó a este proceso de control sobre la población nativa fue el uso de elementos musicales traídos por los europeos, divididos en diferentes ámbitos como el militar, el civil ceremonial, el doméstico y el eclesiástico educativo. Madre tierra,
De acuerdo con el texto Música, la tradición indígena y el aporte colonial del profesor Egberto Bermúdez, docente de aquí de la Universidad Nacional, la confrontación bélica fue uno de los escenarios más frecuentes de contacto entre ambas tradiciones, tanto la indígena como la europea. Contaban con instrumentos musicales de tipo guerrero utilizados en batalla. Los instrumentos más usados eran las trompas conquistadoras, de acuerdo con la tradición militar contemporánea de la época. Fueron la trompeta y el tambor. Se trataba de una trompeta natural, sin válvulas, y de un tambor cilíndrico de parches que es considerado el ancestro de los bombos de la actualidad. Por su parte, la mayoría de los grupos indígenas usaba trompetas de caracol o de madera que se hacían llamar genéricamente botutos o fotutos, dependiendo de la pronunciación del sitio de origen. Al igual que las flautas y posiblemente también tambores, aunque es probable que en realidad ellos se refieren a los troncos de percusión de grandes dimensiones, como algunos que se siguen utilizando actualmente en la región del Amazonas. También se usó el pífano, flauta traversa con el tambor, en el contexto militar o con los atabales. En el caso de músicos a caballo, otro elemento sonoro de importancia, especialmente por el impacto que causó a los indígenas, es el cascabel que adornaba con frecuencia los aperos de los soldados a caballo. Algo similar sucedía con los guerreros indígenas, pues la iconografía permite visualizar tocados, petos, corazas, brazaletes y otro tipo de atavíos de guerra adornados con láminas, con discos y con hojas de metal, posiblemente algunos hechos de oro que producían sonidos semejantes a los de los españoles. Para el ámbito eclesiástico educativo, refiriéndose al caso local, el establecimiento de la Real Audiencia en 1550 y de la Catedral en 1556 en Santa Fe marcaron el comienzo del desarrollo de las tradiciones e instituciones musicales europeas. Poco antes de los años 1600 aproximadamente, el genocidio y la decadencia de la población indígena habría alcanzado cifras estremecedoras. Más del 80% de la población nativa había desaparecido. Desde entonces y hasta el comienzo del siglo XIX llegarían de África varias oleadas de inmigración que permitieron la continuidad de otros horizontes culturales. En 1546 y una vez más en 1573, en Cartagena se prohibió que los negros bailaran con sus tambores en público, y poco más tarde, Pedro Claver decomisaba los tambores que eran devueltos a cambio de un rescate en dinero, y por esos mismos años, bajo el mando de los franciscanos, los negros eran utilizados en calidad de ministriles. Otro aspecto importante que contribuyó de manera eficaz en este proceso de difusión de las doctrinas religiosas fue la creación de un sistema dual, una república entendida para los indios, segregada de otra para los españoles. Esto permitió replicar la organización musical que se tenía como en las catedrales europeas, pero en este caso llevada a las poblaciones indígenas. Este esquema fue llevado también a su máxima expresión en las reducciones y misiones a cargo de los jesuitas en la región fronteriza entre Colombia y Venezuela, en donde en dichos lugares se crearon capillas, se entrenaron cantores e instrumentistas. Tal es el caso que Felipe II legisló explícitamente para que se utilizara la música como medio para atraer al catolicismo a los indígenas, pues pronto los conquistadores percibieron la fascinación y la atracción que ésta ejercía en dichos pueblos. Aunque muchos indígenas prefirieron mantener presentes sus cantos y sus bailes, por ejemplo, en 1591 fueron sorprendidos algunos en Santa Fe practicándolos y hasta bebiendo chicha. Otros ejercicios, como las Eucaristías y las misas, permitían atraer a nuevos creyentes, mediante herramientas como el canto gregoriano o los cantos polifónicos y con el acompañamiento de instrumentos que generalmente eran los órganos. Esto hacía que recursos como los antifonarios, los libros de canciones, los libros de salmos eran indispensables en las iglesias para ese entonces. Pero estas presiones y estas metodologías ejercidas por parte de los conquistadores no solamente fueron llevados a campos como el militar y el religioso,
como ya se había mencionado anteriormente, también fueron llevados a un ámbito más público y más civil, en donde en algunos casos, en medio de la pugna entre las dos partes, se pudo desarrollar un intercambio económico denominado trueque, en el cual los españoles no solamente daban a los nativos joyas, cerámicas, alimentos y otros artículos traídos desde Europa, sino que además entregaban instrumentos musicales, con el respectivo conocimiento que implicaba la correcta ejecución de estos. Dichos instrumentos, además de ser dados a los indígenas, eran ampliamente utilizados en eventos de carácter público, en donde las chirimías, los acabuches y otros como las flautas de pico eran los protagonistas. Por su parte, los documentos indican que los pocos instrumentos utilizados por las personas aficionadas principalmente de manera doméstica y para su entretenimiento eran la vihuela y el arpa, en la interpretación de lo que podría denominarse la música de cámara. Algunos sectores de la sociedad, que eran principalmente españoles, cantaban coplas, hacían romances, recitaban décimas y tocaban adufes, vihuelas, guitarras, arpas y más tarde violines y flautas. A lo largo de la historia, el pueblo indígena ha luchado por mantener vivas sus tradiciones. Una de las mejores formas es a través de su cultura mostrada por medio de la música. Mas, sin embargo, durante los periodos de la conquista y la colonia, ellos se vieron forzados no solamente a desplazarse en cuanto a territorio se refiere, sino a desplazar su cultura de lado por entrar en contacto con los españoles. Ya en la República se luchó por buscar que se conservaran sus creencias, su cultura y que sobreviviera a nuestros días para entender de dónde venimos y posiblemente hacia dónde vamos. Mas, sin embargo, esto no ha sido fácil, porque permanentemente los indígenas han visto una influencia por parte del hombre occidental, por parte de la cultura occidental como tal. Esto implica que cada vez se hace más difícil mantener o conservar un estatus cultural que les permita tener una identificación única. Es por esto que la lucha no solamente debe ser de parte de ellos, también nosotros debemos colaborar, nosotros debemos tratar de luchar en pos de que se mantenga esta cultura, de que no solamente se imponga el hombre occidental como tal, sino que ellos puedan prevalecer como cultura. Es posible mencionar a manera de conclusión que la disminución de la población indígena y el aumento de la población española y mestiza fueron aspectos que contribuyeron a que todos los elementos culturales traídos por los europeos se consolidaran de manera más fácil y rápida a lo largo del siglo XVI en gran parte de América. Vale la pena resaltar que por medio de los enfrentamientos bélicos, un contacto cultural significativo, ya que por un lado los nativos buscaban defender su cultura a través de las armas, mientras que también se apropiaban de las costumbres de batalla que utilizaban sus adversarios. Se puede ver cómo había similitudes en cuanto a los enfrentamientos se refería, por ejemplo, con los instrumentos sonoros de caballería española y los adornos metálicos en las rústicas corazas de batalla usadas por los indígenas. Cumplían el mismo propósito, que era generar una distracción sonora que limitara la capacidad de reacción del enemigo.